la Asociación Dominicana de Glaucoma es un gran honor compartir con nuestro presidente, el doctor Yoito Asilis, de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, la apertura de este curso. Creo que va a ser un curso muy interesante, con charlas muy actualizadas de todos los temas que vamos a tratar. Creo que vamos a aprovecharlo de manera muy interesante para la aplicación en nuestros pacientes y en nuestra práctica. Doctor, no me ponga a los residentes nerviosos con la doctora Carla Dueñas, que ya ellos están ahí cuando vayan a presentar. Entonces, no tengo, además de agradecer a los laboratorios Sofía por su colaboración, como dijo el doctor, quiero dar las palabras de invocación para este curso, para que todo sea un día maravilloso. Si nos ponemos de pie, por favor. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana. Gracias porque nuestras invitadas internacionales llegaron bien. Te pedimos, Señor, que pongas luz en sus mentes para que nuestro día sea un día fabuloso, un día interesante, tanto para ellas como para nosotros, que podamos compartir grandes conocimientos. Gracias, Señor, por permitirnos tener aquí a nuestros residentes, por todas las personas que han hecho posible este día y que sea un día maravilloso. Te lo pedimos en nombre de Amén. Amén. Damos la apertura a este congreso, a este curso. Iniciamos el primer módulo, doctora Giselle Sánchez, moderadora. Muy buenos días. Bueno, para nosotros, tanto Betty, Katia, y Mía, es un honor tenerlas aquí. Fueron nuestras profesoras, nuestras amigas, nuestras colegas, y de verdad que es un honor para nosotras tenerlas con nosotros el día de hoy. La doctora Celia Elizondo es egresada del Instituto de Oftalmología del Conde de Valenciana. También fue profesora adscrita al Departamento de Glaucoma desde marzo de 2005 a 2015 y actualmente es secretaria del Colegio Mexicano de Glaucoma. Carla Dueñas, por su parte, es médico adscrito desde 2011 en el Instituto Conde de Valenciana y actualmente es tesorera del Colegio Mexicano de Glaucoma. Vamos a comenzar con la primera plática del día de hoy. Vamos a tener a la doctora Carla Dueñas con el tema sospecha de glaucoma. Hola, buenos días a todos. Es para mí un verdadero honor haber sido invitada. Muchas gracias al doctor José Asilis por la invitación, a su comité directivo, que las adoro. Me da mucho gusto estar en su país después de tantos años. Y bueno, vamos a empezar el curso. Vamos a empezar el curso con la primera plática, que es acerca de sospecha de glaucoma. Y en realidad la plática la voy a guiar sobre exactamente cuántos y cuáles estudios se deben de solicitar en un paciente con sospecha de glaucoma, de tal manera que podamos dar unas perlas en el seguimiento de este grupo de pacientes. El objetivo de catalogar a un paciente con glaucoma es poder monitorizar aquellos pacientes que sí van a desarrollar glaucoma en algún futuro y que les podamos iniciar tratamiento de manera oportuna, de tal manera que podamos prevenir un daño funcional en este grupo de pacientes. Pero también es muy importante poder categorizarlos, porque así podemos también evitar un inicio de tratamiento en pacientes que no van a desarrollar glaucoma, que no es necesario que inicien tratamiento, y de tal forma a este grupo de pacientes no les disminuyamos la calidad de vida. Ahora, ¿cuál es la definición actual de un sospechoso de glaucoma? Se dice de un sospechoso de glaucoma que es aquel paciente con ángulo abierto y alguna de las siguientes condiciones: la presión intraocular constantemente elevada,
la apariencia sospechosa del disco óptico, un campo visual anormal y aquí se agrega y cierre angular. Sin embargo, la realidad es que la definición no es muy exacta. ¿Qué es una presión consistentemente elevada? La apariencia sospechosa del nervio óptico, recordar que solo el 30% de los nervios ópticos tienen respetada la relación Isent y no necesariamente será glaucoma, y que es un campo visual anormal. Recordemos que también los campos visuales tienen su curva de aprendizaje. Ahora la otra, después de esta definición dicen, bueno, y se va a iniciar tratamiento aquel sospechoso de glaucoma con evidencia de cambio en el nervio óptico, cualquier cambio en el campo visual, según el nivel de presión intraocular y otros factores de riesgo asociados. Entonces aquí también la pregunta es, ¿cuánto de cambio en el nervio óptico? ¿Poquito? ¿Mucho? ¿Cómo lo defino? Cualquier cambio en el campo visual, entonces cualquier cambio entonces es glaucoma. Nivel de PIO, ¿cuál? 18, 21, 23, 27, en realidad no se define cuál es la base a partir de la cual vamos a definir la presión intraocular como inicio de tratamiento, y otros factores asociados, ¿cuáles? 1, 2, todos, etc. De tal forma que cuando el paciente tiene la desgracia de llegar a nuestro consultorio y decirle que es sospechoso de glaucoma, él entra a un purgatorio y nosotros con él y le empezamos a pedir 10,000 estudios, se queda por años y no sabemos si verdaderamente es necesario iniciarle tratamiento. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles estudios necesito enviarle a un paciente con sospecha de glaucoma? Bueno, yo les diría los estudios encaminados a determinar los factores de riesgo que tiene el paciente y los estudios encaminados a determinar si verdaderamente el nervio óptico tiene daño por glaucoma. Y vamos a empezar con los factores de riesgo. Aquí les presento los principales factores de riesgo de los cuales tienen la evidencia más fuerte para riesgo de incidencia, progresión y severidad en glaucoma. Está considerado la alteración de la cabeza del nervio óptico como un factor de riesgo, aunque sabemos que en realidad nos define la enfermedad, pero se considera como factor de riesgo porque de ahí es como vamos siguiendo al paciente como un sospechoso de glaucoma. La presión intraocular elevada o baja, pero con fluctuaciones importantes a lo largo del día, también es un factor de riesgo con una fuerte evidencia para progresión para glaucoma, la edad. Y sobre todo, aquí pondría como un punto importante que después se tratará a lo largo del día. En algunos estudios se dice que la hipertensión, pero en realidad el que está demostrado que es un fuerte factor de riesgo para incidencia, progresión y severidad es la hipotensión y la presión de perfusión ocular. Vamos con la presión intraocular. El problema es que la mitad de los pacientes presentan presión intraocular normal al momento del diagnóstico. Entonces aquí es muy importante hacer o tener las herramientas necesarias para determinar el pico de presión que está presentando el paciente a lo largo del día. Como sabemos, se están desarrollando los sensores de presión intraocular por lente de contacto que actualmente lo que hacen solo es medir fluctuaciones y con eso nos damos una idea de cómo se está comportando la presión intraocular a lo largo del día. O también podemos hacer uso de las pruebas de presión intraocular diurnas de 24 horas o incluso la prueba de sobrecarga hídrica, que sí está demostrado que es muy bueno para determinar los picos de presión que se están presentando a lo largo del día. La gonioscopía. La gonioscopía es fundamental de entrada para descartar si el paciente tiene cierre angular y entonces ya pasarlo a otro grupo de enfermedades totalmente distintas y un tratamiento totalmente distintas, pero también no solo es para determinar si tiene cierre angular, también nos sirve mucho para ver si el paciente pudiera tener algún factor de riesgo o que nos lleve hacia otra etiología, inflamación, porcinequias, pigmento, etc. ¿Qué pasa con el grosor corneal central? En realidad ya está demostrado que no es, sí nos ayuda a saber si más o menos tenemos una interpretación correcta de la presión intraocular. Sin embargo, hay muchísimas fórmulas al respecto y entonces actualmente ya está definido que en realidad no es tan necesario estar convirtiendo la presión intraocular en cada consulta, pero sí es muy importante que en un paciente sospechoso con glaucoma, por lo menos una vez, le pidamos una paquimetría para determinarlo como factor de riesgo, porque está demostrado que en pacientes hipertensos oculares una córnea delgada sí es un factor de riesgo para presentar glaucoma. De tal forma que nada más con la identificación de estos factores de riesgo clínicos, sin decidir si es glaucoma o no, podemos tomar la decisión de si en ese paciente riesgo-beneficio sí es necesario iniciar tratamiento hipotensor, dependiendo de una combinación entre el grosor corneal
la presión intraocular, el nivel de presión intraocular dependiendo del grosor corneal central y la edad del paciente. Y en esta tabla les muestro una tabla de toma de decisiones que propone el grupo NIS, que en realidad es bastante práctica, donde el grosor corneal central, si es menor de 555 micras, dependiendo de la presión intraocular, se inicia el tratamiento, y de 555 a 590 micras, dependiendo de la edad y de la presión intraocular, se decide tomar tratamiento. Y ellos dicen, de iniciar tratamiento, y ellos dicen que con una presión intraocular mayor de 32, independientemente de la edad e independientemente del grosor corneal central, es necesario iniciar tratamiento. Ahora, la presión intraocular no nos ayuda a la decisión, y ahora la duda es si el nervio óptico está enfermo o no por glaucoma. Entonces, en cuanto a los estudios estructurales, en el OHTS se dice que los cambios en el nervio óptico y la capa de fibras nerviosas pueden preceder a los cambios en la perimetría hasta en un 55% de los casos. Entonces, por eso es súper importante determinar con estudios estructurales si el nervio óptico está teniendo daño. En cuanto a estudios estructurales, tenemos el estudio cualitativo por excelencia, que es la fotoclínica estereoscópica, que nos da información que no nos va a poder dar la tomografía, como son las hemorragias en disco, las características de la vasculatura, y descartar otras alteraciones que nos pueden guiar, incluso si el paciente tiene otra alteración que no sea glaucoma, como palidez, inclinación, drusas, posetas, y que en general estas alteraciones nos pueden dar falsos positivos en el OCT de glaucoma. Las tomografías nos van a dar una valoración más cuantitativa acerca de las características ya no solo del nervio óptico, sino de la capa de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares. Entonces, de entrada, las tomografías nos ayudan a descartar de primera intención si esta sospecha que nosotros vimos clínicamente de glaucoma se trata de una simetría en el tamaño de disco y de macrodiscos, y poder descartar a este paciente más rápido. Ahora, la siguiente pregunta. Ahora ya tenemos muchísimas tomografías. ¿Cuáles tomografías? En realidad el HRT sigue siendo muy válido, sin embargo, ya hay mejores tecnologías. Entre el OCT Cirrus y el RT-View, la realidad es que no hay mayor diferencia. Los dos se enfocan en el EPR, y en el complejo de células ganglionares utilizan la capa de células ganglionares y la plexiforme interna para hacer el análisis del área macular. Ahora, del Spectralis, yo lo que les diría es que la gran diferencia y el gran beneficio respecto a los demás es que toman parámetros diferentes para la medición del área del disco, que va desde la apertura de la membrana de Bruch hacia el centro de la fovea, y que en el complejo de células ganglionares mide todas las capas de la retina y compara al mismo paciente el grosor del complejo o de las capas de la retina superior versus inferior, y nos puede dar una estimación muy importante. Yo les diría que estas características nos ayudan mucho, por ejemplo, en discos inclinados, por la diferente forma que tiene de medir el nervio óptico, y sobre todo en pacientes miopes, en los que es muy común que tengamos falsos positivos de disminución de la capa de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares en otros OCTs, pero como en este compara al mismo paciente entre la zona superior e inferior de la mácula, nos ayuda mucho a descartar estos falsos positivos. Y el Triton, bueno, que ya es como el Mercedes de los OCTs, que tiene muchísimos cortes en poco tiempo, y que, bueno, en realidad también nos quita muchos falsos positivos, que nos da un aparato con menos cortes que el Cirrus, pero la verdad es que el Cirrus y el RT-View siguen siendo muy válidos y son muy buenos. Ahora, el problema que tenemos también con los pacientes es perfecto, llevan un seguimiento de 5 o 10 años, y entonces ya los llevo con un HRT con un doctor, con el RT-View de otro lado, con el Cirrus de otro lado, etc. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para determinar si el paciente tiene varias tecnologías ya en su mano? ¿Cómo saber si el paciente sí está progresando o no? Bueno, de entrada, el beneficio es que, a pesar de que son diferentes tecnologías y diferentes softwares, tienen el mismo lenguaje. Entonces, todos marcan, o todos tienen los mismos parámetros para marcar lo normal, lo limítrofe y lo anormal. Es decir, lo normal, que lo marcan todos como verde, cuando el valor se encuentra entre la percentil 5 a 95, amarillo de 1 a 5 y rojo por debajo del primer percentil. Todos toman exactamente los mismos parámetros. Y lo más importante es mencionar que, aunque los valores crudos
de cada estudio son diferentes, la realidad es que todos son bastante congruentes en determinar qué es lo que marcan como verde, qué es lo que marcan como amarillo y qué es lo que marcan como rojo o anormal. Es decir, si un paciente llegó en el 2010 con un cirrus que tenía todo el análisis de capa de fibras nerviosas en verde y después llega con un Octoview que tiene una de las zonas en amarillo, sí podemos pensar que es altamente probable que en esa zona sí esté disminuyendo el grosor de la capa de fibras nerviosas, por ejemplo. Ahora, otra cosa. ¿Cómo es que se va mostrando anormal a lo largo del tiempo el OCT? Entonces, el OCT no se marca anormal todo al mismo tiempo y es ahí como le llamamos la enfermedad verde, que quizás se puede mostrar verde toda la parte de abajo, pero quizás se empiezan a ver ya alteraciones en zonas más específicas que nos indican daño temprano y podemos mal diagnosticar que ese paciente no tiene daño. ¿Qué es lo primero que se daña? El mapa de grosor en todos los OCTs en general. Después, si el daño estructural sigue avanzando, se empieza a dañar o se empiezan a ver alteraciones en la gráfica del ISNT, de la capa de fibras nerviosas. Si el daño sigue avanzando, entonces se empieza a ver en análisis más pequeños como el análisis por meridianos o en el mapa de desviación, si lo tiene el estudio, y ya hasta el último se ve la alteración en ya los mapas más gruesos, como los mapas por cuadrantes o por hemisferios. Ahora, en cuanto al seguimiento, entonces, ¿qué tanto debemos de esperar para determinar si es normal o anormal que disminuya la capa de fibras nerviosas? Entonces, se dice, esto está sobre todo estudiado en el cirrus, que el promedio de disminución normal en un paciente de la capa de fibras nerviosas en el grosor promedio es de menos 0.52 micras al año, en el sector superior menos 1.35 micras al año y en el sector inferior menos 1.25 micras por año. Ok, ahora vamos a los estudios funcionales. Consejos prácticos. ¿Cuál estudio de función pedir? En definitiva, el día de hoy, el estándar de oro sigue siendo la campimetría automatizada o estática 24-2 blanco-blanco. ¿Por qué? Porque a diferencia del 30-2, el 24-2 es más corto, por lo tanto es más probable que el paciente lo haga de manera confiable, y recordar que el 80% de los defectos por glaucoma se van a ver en el 24-2. Ahora, en cuanto a la interpretación, consejo muy, aunque suene muy básico, pero es muy importante, siempre fijarse en los criterios de confiabilidad, qué tan confiable lo está haciendo el paciente, y sobre todo, aunque los índices de confiabilidad estén aparentemente normales, siempre fijarse en el monitor de fijación, que sí también nos puede dar falsos positivos de daño funcional en el paciente. Ahora, para determinar la anormalidad, entonces hay que, determinar la normalidad, establecer cuál es el patrón del daño y la severidad del daño, que la verdad es que la clasificación de Hodder-Parrish sigue siendo la más práctica, y siempre me gusta mostrarles esta clasificación que está adaptada en realidad para el 24-2 y que nos hace las cosas más fáciles, en lugar de estar contando puntito por puntito y que si menos 5 y que menos 2, y entonces nos volvemos locos y nos desesperamos. Entonces, para definir daño inicial es cualquiera de estos, no se tienen que hacer exactamente todos juntos. Entonces, el daño inicial, si nos fijamos en la ADM, entonces es entre 0 y 6 para daño inicial, 6 a 12 moderado y daño avanzado más de 12. Ahora, si ya cumple alguna de estas características, también tenemos que ver qué tantos puntos hay en el mapa de desviación, y en realidad yo el consejo que les doy es si están las consultas y no hay tiempo de medir todos los puntos, la verdad es que es bastante válido medir cuántos puntos con la probabilidad del menos del 5%, que es una antes del punto más oscuro. Si los tratamos de juntar a todos, llenan uno de los cuadrantes del campo visual o se va ya a otro cuadrante, y es a lo que se refiere con un 25% del campo visual. Si los puntos solo abarcan un 25% o un cuadrante del campo visual, lo podemos seguir considerando leve, y si ya abarca más de 2 cuadrantes, entonces ya nos vamos a que quizás es moderado o severo. Y ya para dar el fin a la clasificación, nos vamos a los 5 grados centrales. Daño inicial, no va a haber ningún punto en los 5 grados centrales menor de 15, moderado por lo menos un punto menor de 15, y en daño avanzado, si hay un 0 en ese momento en alguno de los 5 grados centrales, ya se considera un daño avanzado. Y ahora, ¿cómo sabemos que va cambiando a lo largo del tiempo?
Hay dos tipos de cambio en los campos visuales, los que son por un evento nuevo, es decir, no había ningún escotoma y de pronto apareció, o por tendencia, que va cambiando a lo largo del tiempo. Lo más común en el daño por glaucoma es que el daño sea por tendencia. Sí puede ser un evento nuevo, pero lo más común es que sea por tendencia. Para saber o para darnos una idea si el paciente tiene progresión del daño funcional, han salido muchísimos análisis estadísticos que tratan de ayudarnos a determinar si verdaderamente se está profundizando un punto o se están agregando puntos anormales y que sea confiable. La realidad es que el día de hoy el más estudiado y el más reproducible es el GPA, que es el que nos da el Humphrey. Lo que hace el GPA es que toma dos campos visuales como base y establece una basal, y lo que hace es que todas estas variabilidades las va a estandarizar y las va a simplificar para que nosotros podamos interpretar fácilmente si hay progresión o no. Entonces, en la hoja inicial nos muestra un cuadro donde nos marca con una cruz o con unos triángulos las alteraciones que han sido reproducibles respecto a los campos anteriores, y nos muestra en la parte de abajo cuáles son exactamente los campos que el campímetro tomó en cuenta. Y después nos muestra todo este resumen que en realidad ya nos evita que estemos yendo de campo en campo a lo largo de todos los años, y nos muestra lo básico que nosotros tenemos que hacer para que podamos ver a lo largo del campo si está disminuyendo la sensibilidad foveal. Nos dice si lo podemos comparar porque nos muestra en cada campo cuáles fueron los falsos positivos y negativos. Es decir, nos muestra un excelente resumen de cómo ha ido evolucionando el paciente paso a paso, y después nos hace el análisis estadístico. De esta les pongo en grande esa parte donde a partir de 5 campos visuales nos hace el análisis. Algunos se puede hacer con el índice de campo visual y también se puede hacer con la desviación de la media, y nos muestra una tasa de progresión. En realidad, esa gráfica es indispensable y se ha demostrado que es bastante reproducible. En este estudio que les muestro, le hicieron a unos pacientes una serie completa de campos visuales durante varios años, y se dieron cuenta que a partir del 5.º campo visual, si seguían la línea, seguían exactamente la misma tendencia que si no hubieran hecho los siguientes campos visuales. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad a partir del 5.º campo visual, si nosotros seguimos trazando una línea, nos podemos dar una idea bastante reproducible de qué pasaría si ese paciente sigue con la misma velocidad de progresión a 5 años. Y respecto a la tasa de progresión, los diferentes estudios multicéntricos nos han dicho, si un paciente no se trata de glaucoma, la velocidad a la que va disminuyendo el campo de visión en decibelios por año es de menos 1.1. Y de ahí en los diferentes estudios multicéntricos, en el brazo de tratamiento, dicen que la velocidad de progresión, pensando que un paciente está bien controlado, lo único es que varía muchísimo. Hay estudios que dicen tú debes de considerar menos 0.2, por ejemplo, en pacientes con glaucoma avanzados, o que puedes considerar hasta un 0.8 y está bien, pero es muchísimo. De menos 2 a menos 8 es muchísimo de variabilidad. Entonces, yo lo que les diría es, aquí está, ¿sí se ve? Aquí está la edad del paciente, la edad del primer campo, y entonces si nosotros hacemos un 5.º campo visual, nos podemos dar, o ya cuando nos den esta gráfica, nos podemos dar una idea a qué edad el paciente, si seguimos a esa velocidad de progresión, el paciente llegaría a la definición de ceguera, que es un 20% de campo visual. Entonces nosotros podemos hacer una estimación, ok, a lo mejor este paciente va, bueno, este va rapidísimo, ¿no? Va en menos 3, va a toda velocidad, pero pensando que este paciente quizás pudiera estar en 0.8, y dices, ¿voy bien o no? Bueno, la respuesta es, todo depende de la edad. Si en un paciente de 63 años con esa velocidad de progresión vemos que a los 80 va a llegar a ceguera, entonces probablemente vas a querer que ese paciente tenga un menor nivel de presión intraocular para que nosotros podamos aplanar un poquito esa línea y que no llegue a la ceguera durante toda su vida. Ahora, ¿qué pasa si en este análisis de progresión llevamos una tendencia muy clara y de pronto hay una progresión abrupta o un evento nuevo en el campo visual? Antes de pensar en que el paciente se nos está yendo de las manos y que está progresando rapidísimo, lo primero que tenemos que descartar es un daño neurológico o una alteración que no tiene nada que ver con glaucoma.
Entonces, el siguiente consejo práctico es, cuando el paciente llega con un primer campo visual alterado, siempre repítanlo, porque en el 86% de los casos ese defecto del campo visual va a desaparecer o va a ser menos de lo que aparenta en el primer campo visual. Pero todo lo contrario, si el paciente llega con un primer campo visual bien, no es necesario repetirlo porque es altamente probable que sí sea bien, porque es un estudio que tiene una alta especificidad. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos la sospecha, a lo mejor tenemos una sospecha de un daño estructural, pero el 24-2 salió normal. ¿Qué sigue? Bueno, yo lo que les diría es, si el paciente tiene un defecto de capa de fibras nerviosas inferior, que involucra el complejo de células ganglionares, es necesario pedir un 10-2, porque es muy probable que ese paciente esté empezando con un daño central muy temprano, que el 24-2 no puede detectar, porque evalúa distancias de mayor grado que el 10-2 y nos puede el 10-2 ayudar a determinar un daño inicial temprano. De los preperimétricos, la realidad es que ahorita la tendencia es más irnos hacia un defecto, hacia un 10-2 que hacia el azul amarillo o el FDT Matrix, porque no se ha demostrado verdaderamente que supere al 24-2. Y finalmente, ¿cuántos estudios tenemos que pedirlos? Bueno, uno, pues dependiendo de los factores de riesgo, hay que individualizar en todos los pacientes. Y en pacientes antes de los 60 años, si no tienen tantos factores de riesgo, podemos pedirle estudios hasta cada 2 años. Y si el paciente tiene varios factores de riesgo, como un paciente con glaucoma inicial, cada 6 meses. Y después de los 60 años, dependiendo de los factores de riesgo igual, de cada 6 a cada año. Y finalmente, ¿cómo alternar todos los estudios? Los estudios estructurales se recomienda alternar cada 6 meses fotoclínica y tomografía del nervio óptico, y de los funcionales de 2 a 3 campos visuales basales, que sabemos que en la mayoría de las pacientes es difícil, pero por lo menos 2 por año, para tener una probabilidad del 85% de determinar si el paciente tiene glaucoma en 5 años máximo. Y la última perla finalmente es que cada que venga el paciente le dilatemos la pupila y entonces podamos comparar clínicamente lo que estamos viendo y poder integrar nuestro estudio estructural, buscar lo que nos está mostrando el estudio estructural como defectos de capa de fibras nerviosas, buscarlo clínicamente en el paciente y complementarlo con el campo visual para ver si lo que estamos viendo nos está marcando el estudio como defecto de capa de fibras nerviosas corresponde a lo que nos está mostrando el campo visual. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con la siguiente plática. Tenemos a la doctora Celia Elizondo con el tema con relación a estudios estructurales y funcionales para glaucoma. En lo que conectan la computadora, pues nuevamente, gracias, Joel, Giselle, todas, Betty. Es un gusto, de verdad, además verlas crecer y profesionalmente muy contenta por ustedes. Ya hace unos años que estuvimos ahí en el hospital. Yo actualmente fui adscrita en el hospital 10 años y actualmente estoy en la práctica privada y estoy trabajando en un centro de diagnóstico para glaucoma. Entonces tenemos muchos pacientes en realidad para poder estar evaluando. Y lo más importante de resaltar es que se tiene que evaluar al paciente de manera integral. Sí, muchas gracias. Se tiene que evaluar al paciente de manera integral, ¿no? Clínicamente. Aquí, para efectos de la plática, vamos a presentar unos casos de tomografía y campo visual, pero la última diapositiva que presentó Carla en realidad me da la apertura para decir que el paciente no son los estudios. Pareciera ser que nos estamos moviendo a ver a los pacientes a través de la tecnología y que apenas le vences algo un poco sospechoso, ya ni tomas bien presión, no haces gonioscopía, no dilatas la pupila, pides estudios, ¿no? Por sospecha de glaucoma. Y entonces el resultado básicamente es, si los estudios dicen que sí o que no, entonces pues yo tomo mi decisión en muchos casos solo basado en los estudios. Y esa es la parte que hay que resaltar o hay que retomar, ¿no? Que primero es la clínica y que a partir de esto tenemos que tomar las decisiones. Los estudios no son infalibles. Ya lo mencionaba Carla,
Para empezar, la tomografía, que es la más actualizada, tiene diferencias en los tipos diferentes de nervios ópticos, las morfologías del nervio, nervios inclinados, las bases de datos tampoco son para todos los tipos de nervios, ¿no? Entonces, de ahí podemos tener sesgos. Y también la campimetría, todo el periodo de aprendizaje, todo lo que conlleva tener un campo visual confiable, también implica que no nos podamos en el primer resultado basar. Entonces, platicaba con Carla de algunos casos de que pareciera ser que eso no es glaucoma, ¿no? Entonces, ¿qué es glaucoma? Finalmente, ¿no? No vamos a profundizar en la definición de todo, pero básicamente el glaucoma es un grupo de enfermedades, ¿no? No estamos hablando en la definición del mecanismo que provoca esas enfermedades, simplemente decimos, es un grupo de enfermedades que te producen alteraciones estructurales en la cabeza del nervio óptico y en la capa de fibras nerviosas, ¿no? En las células ganglionares, y que esto en consecuencia te da pérdida visual, te da pérdida del campo visual. Eso es básicamente el glaucoma, y ahí no estamos diciendo el mecanismo que provocó esto, si fue por hipertensión o qué teoría, que se lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nuestro punto final es la pérdida visual, y en eso tenemos, obviamente, se ha basado desde el principio la evaluación de un paciente con glaucoma a nivel de estudios. Es decir, primero se desarrollaron los estudios funcionales por ahí de los 70s, porque obviamente es lo que mina, ¿no?, la calidad de vida, y desde esa manera se abordó. Entonces, por ejemplo, en esta es cuando se evalúa primero la pérdida funcional. Perdón. Entonces, nosotros tenemos que ver Gracias. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, aquí un paciente, ¿no? A partir de la visión normal a un paciente que tiene ceguera a lo largo del tiempo. Ya decía Carla que simplemente por el hecho de envejecer tenemos pérdida fisiológica de visión por la pérdida de células ganglionares. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? El tiempo de diagnóstico. ¿En dónde estamos diagnosticando al paciente con glaucoma? Y lo que tratamos de hacer entonces es determinar a través del diagnóstico el lentecer un proceso que tiene una tasa de progresión acelerada sin tratamiento, que entonces va a tener la consecuencia de llegar a una disminución de la calidad de visión o de plano la ceguera, incluso antes de que se muera el paciente. No me voy a detener tanto, pero recalcar que todos los factores de riesgo son muy importantes para poder determinar si están presentes en esa pérdida de visión. Y de esta manera entonces calcular la presión meta que requiere un paciente. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tratar de hacer tratamientos individualizados para el paciente. Ahora, hablar de estructura-función no podemos hablar de si no decimos lo que es el glaucoma continuo. El glaucoma continuo fue descrito por el doctor Robert Wainwright ya hace unos años, y él se basó en el modelo de desarrollo de daño de la aterosclerosis. Y lo que vio a nivel de cardiología dijo, esto me sirve y lo voy a adaptar para glaucoma. Y entonces adaptó ese modelo para demostrarnos o para ejemplificar que esto es un continuum, es decir, es un proceso de deterioro de un paciente que inicia de la normalidad y termina en la ceguera. Ahora, va a pasar por diferentes etapas. Primero la apoptosis, el deterioro de las células ganglionares, la capa de fibras nerviosas, después cuando se detecta a nivel de la parte clínica, y después viene el deterioro funcional detectado por campimetrías de onda corta, la estandarizada que conocemos, y entonces ahí se clasifica. Es decir, nosotros de manera inmediata estamos llegando prácticamente en las etapas ya campimétricas en muchos pacientes. Se ha dicho que las primeras etapas es una enfermedad no detectable, que probablemente a lo mejor el paciente ahí tiene los factores de riesgo que mencionábamos anteriormente, por ejemplo aquí una hipertensión ocular, ¿no? La siguiente etapa podríamos definir que cuando el paciente está asintomático pero ya hay un daño, serían los estudios estructurales los que vienen entonces a jugar en el escenario y demostrarnos que el paciente tiene una alteración. Y posteriormente, en el daño funcional, sería la campimetría, en este caso la estandarizada como estándar de oro que tenemos para poder demostrar la alteración. Entonces, esto es lo clásico, pero hoy por hoy estamos cambiando un poco el paradigma. Resulta que
no forzosamente la campimetría va a ser la que se afecte después de la estructura. Hoy por hoy ya hay estudios donde se está demostrando que puede haber daño funcional temprano en la campimetría sin que en el estudio estructural tengamos un cambio que pudiéramos considerar francamente patológico. Y esto se le ha denominado como la disfunción de las células ganglionales. ¿Por qué? Porque uno tenía en los principios básicos, como cuando aprendimos, era que el escotoma es porque esas células están muertas, ¿no? Hay pérdida definitiva neuronal. Y sin embargo, ahora el concepto es, no está muerta, hay una disfunción. Y no va a haber finalmente, no tiene que haber forzosamente un escotoma absoluto, pero en esa disfunción que todavía se está produciendo el daño, puede haber una alteración funcional sin que todavía se manifieste en la estructura. Y entonces esto ha venido, ¿por qué? Y porque se ha detectado precisamente la congruencia a veces entre los estudios. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Es que no tenemos estudios funcionales suficientemente de detección temprana para poder decir que es porque no se afecta la función. En eso vamos. Hoy por hoy se están haciendo estudios ya a este nivel para detectar en vivo la pérdida o la disfunción de células ganglionares. Lo acabamos de ver en el Colegio de Glaucoma en la sesión pasada. Y no es motivo de esto profundizar, pero sí decir que este concepto de que primero la estructura y luego la función, hoy por hoy no es tan cierto para todos los pacientes. Bien, ahora, la evaluación de los pacientes, y Carla ya mencionaba que pues tenemos diferentes alternativas en la evaluación estructural y en la funcional, desde la fotografía, la planimetría en su momento, el HRT, la probametría con láser GDX o la tomografía de coherencia óptica con toda la variedad de aparatos que tenemos hoy por hoy. Y en la evaluación funcional, obviamente desde la agudeza visual, sensibilidad al contraste, perimetría, la prueba del color y la electrofisiología. Que aquí cabe decir que el electroretinograma multifocal viene a jugar un papel ahorita más innovador. Se están haciendo ya más estudios con el electroretinograma precisamente en este camino de investigación que les estoy mencionando, de evaluar la función antes que la estructura esté dañada, ¿no? Y yo agregaría una prueba muy básica en consultorio, el Amsler. El Amsler es una prueba que yo hago mucho para glaucoma. O sea, me decían algún colega, ¿por qué haces Amsler a todos los pacientes de glaucoma? Le digo, porque ya se demostró que el 10-2, blanco-blanco, se puede afectar antes que el 24-2. Y un 10-2 es el Amsler. Entonces, no forzosamente pueden ser metamorfosis en el Amsler. Puedes tener zonas de no visión, ¿no? Y a veces el paciente las detecta. Entonces, llévense también, el Amsler también es una buena opción para estos pacientes. Bueno, entonces, esto es bidireccional, ya les decía por qué, no siempre es primero la estructura y luego la función, puede ser al revés. Y en algunos pacientes van de la mano, ¿no? Ok, obviamente lo que más estamos usando pues es la perimetría estandarizada y una coherencia de tomografía óptica o el HRT. Yo ya prácticamente me mudé a todo OCT, tenía muchos pacientes con HRT de seguimiento, pero ya prácticamente me mudé a OCT, ¿no? Entonces, cualquiera de la estructura que tengamos, hoy por hoy decíamos con esta, tiene que ser una correlación con la perimetría estandarizada. Ahora, ¿cuál es la relevancia de saber si esta relación de estructura-función? Primero, porque es una comprensión de la historia natural de la enfermedad. Y esto es lo que les decía. Uno esperaría que si tienes una estructura dañada, deberías tener un campo visual en concordancia, ¿no? Y este campo visual en realidad no se considera tan alterado para este daño estructural que se está observando en la foto clínica. Viceversa, esta foto clínica, mucha luz, no se ve tan clarito el nervio, pero este nervio, si uno lo viera en la exploración clínica, dirías, no pasa nada, ¿no? Y consistentemente este paciente está manifestando escotomas, ¿no? Entonces, si es muy, obviamente ahí tienes que descartar primero que no tenga nada en la retina, ¿no? Otro tipo de patología retiniana. Pero sí es importante saber que hay pacientes que tienen primero alteración en la estructura, en la función. Ahora, otra cosa importante para de la relación estructura-función es el desarrollo de pruebas funcionales. Ya les venía diciendo, es a lo mejor pues porque no tenemos las campimetrías o los estudios funcionales todavía adecuados. Si nosotros este es un modelo, digamos, experimental, en donde se sabe que la pérdida de células ganglionares relacionada con los defectos del campo visual es una relación no lineal, o sea, es curva. Es decir, no va directo como aquí, de que si tú vas perdiendo células ganglionares,
igual va bajando los decibeles en el campo visual. No es así. ¿Por qué hay esta situación de una curva en lugar de una recta? Lo que sucede es que nosotros aquí lo que estamos midiendo en células ganglionares es números concretos. Y acá los decibeles no son números, es una unidad logarítmica. Es decir, los decibeles incluso ni siquiera fueron para oftalmo al principio, ¿no? Para el campo visual. Son unidades de sonido, ¿cierto? Y lo adaptamos a una situación de sensibilidad para la visión. O sea, los decibeles en realidad no es una medida real de nuestra sensibilidad visual. Entonces, como esta es una unidad logarítmica y esta no, la relación no puede ser directamente recta. Entonces es una curva. ¿Y qué ejemplifica eso? Lo que ejemplifica es que si nosotros contáramos aquí, este es porcentaje de células ganglionares, no confundirnos con el grosor de capa de fibras nerviosas, que son cosas diferentes. O sea, en el OCT tenemos grosor de capa de fibras nerviosas y aparte hay células ganglionares. Aquí estamos hablando de células ganglionares porque quien da el defecto campimétrico es la célula ganglionar. O sea, si se pierde la célula ganglionar es la que te da el defecto campimétrico. Entonces, no se confundan. Aquí lo que quiero decir es, si las células ganglionares se van perdiendo de 100 células o 100%, se pierden a 40 más o menos, poco menos, fíjense, si hicimos un corte, apenas se está modificando el campo visual en 5 decibeles. Es aterrador. O sea, ¿cuántas células ganglionares se tienen que perder definitivamente para que apenas se muevan 5 decibeles el campo visual? Muchísimas, ¿no? Entonces, el problema es que cuando pasa este umbral, ¿no? La pérdida es súbita. Y aquí es lo que se conoce como el efecto de piso en los estudios estructurales. O sea, que ya hay un daño tan avanzado, aunque ya no te veas cambios en el daño avanzado, el campo visual sigue deteriorándose. ¿Por qué? Porque ya se deterioró. Lo que pasa nada más es cuestión de tiempo que se manifieste en el campo visual. ¿Ok? Entonces, si hiciéramos una situación de quitar la unidad logarítmica que yo les decía acá, bueno, pues entonces ya sería una relación más lineal. ¿Por qué les digo todo este rollo? Porque sí necesitamos estudios que nos den modelos de relación estructura-función lineales. Es mucho mejor que un paciente lo detectemos aquí en pérdida funcional temprana antes de que la estructura ya esté muy dañada. ¿Me explico? Entonces, nos tenemos que mover hacia allá. Por eso, conocer la relación estructura-función nos está permitiendo desarrollar pruebas funcionales, o por lo menos están en la investigación de qué más cómo nos podemos adelantar, ¿no? Y, por supuesto, también desarrollo de estudios clínicos, ¿no? Todos los estudios, los glaucomatólogos conocen OHTS, MDG, el Manifest Glaucoma Trial, el Advance, todos esos. Los criterios de inclusión fueron con campo visual. Solo el OHTS incluyó el HRT y no en todos los pacientes. Y realmente hubo unas discordancias con el OHTS, el de hipertensión ocular, porque incluso hay la duda de que incluyeron a pacientes ya con glaucoma temprano. ¿Por qué? Porque empezaron con cambios campimétricos, tenían excavaciones grandes. Entonces, los estudios multicéntricos que tenemos tienen sus sesgos porque no hicieron correlación estructura-función. Y si ahora sabemos que se daña una o la otra en algunos pacientes, pues a veces es una situación muy difícil de procesar y necesitamos estudios menos costosos y menos prolongados. Menos prolongados porque con la campimetría, ¿cuánto te tardas en ver progresión? Hasta años, ¿no? Te puedes tardar. Entonces, bueno, esto es importante. Entonces, aquí sí decir que en el Murphy el doctor Garwick está muy interesado en este tema, tiene muchas publicaciones y él ya y su equipo describió la relación puntual, ¿no? De la capa de fibras nerviosas a nivel de la cabeza del nervio óptico, cómo tiene una correlación topográfica directamente con la campimetría. No me entretengo, pero básicamente ya lo sabemos, cómo van las zonas en grados acá y cómo tiene una relación topográfica muy precisa, que es lo que nos da obviamente ya la interpretación y la aplicación clínica. Bueno, vamos a ver ahora unos 3 casos para más ir platicando de estas correlaciones. El primero, este es un paciente que tiene 49 años y
Tiene una historia familiar de glaucoma, son 5 hermanos con glaucoma. Él es el más joven de la familia y fue el que más tempranamente se le detectó, de hecho se clasificó como un glaucoma juvenil, ¿no? Entonces este paciente ya tiene otra trabeculectomía en un ojo y un implante express en el otro y además está con tratamiento. Y es un paciente que les muestro aquí la tomografía de coherencia óptica y podríamos decir que vamos a magnificar un poquito acá. Entonces, es un paciente que tiene normodiscos, en donde, fíjense cómo el anillo neural, que es una de nuestras medidas muy importantes, ¿no? Tenemos una alteración franca mayor en el ojo izquierdo y cómo la estructura aquí está muy dañada de manera generalizada, predominan los polos, pero efectivamente hay una menor grosor de capa de fibras nerviosas en el ojo izquierdo, ¿no? Si aumentamos ahora, decía Carla, vamos a ir por pasos, ya desde aquí ya se va alterada la desviación. Y cuando vamos a grosor de capa de fibras nerviosas, vean cómo en el ojo derecho todavía no lo clasifica como anormal. Cuando acá ya estamos viendo algunos cambios y aquí todavía ni siquiera se está clasificando estadísticamente hablando como anormal. En el ojo izquierdo sí es un poco más evidente, la clasificación acá, pero incluso es una zona en donde aparentemente no esperamos de primera instancia, ¿no? Entonces, este paciente, en su análisis de células ganglionares, que esto ya es a nivel macular, presenta alteración en un sector del cubo macular en la parte superior, en ambos ojos, y entonces, ¿cómo lo correlamos ahora con la función? Este es el campo visual estandarizado, blanco-blanco, 24-2, es un paciente confiable para la realización de los estudios y entonces lo que observamos aquí es un paciente fáquico con cristalino transparente y agudeza visual capacidad visual de 20/20. Y vean ustedes entonces cómo a nivel funcional este paciente, además de que ya tiene alteración de la desviación media, ya presenta un escotoma superior en el total de desviación y que prácticamente, aunque se corrige un poco en el patrón de desviación o la desviación del modelo, sí se está visualizando. Ahorita vamos a ver esto en la integración de todo, la importancia de lo que les estoy diciendo. Este es el ojo izquierdo, nuevamente, en los mismos antecedentes, y apenas se está modificando, vean, la desviación media, pero igual ya se traduce un escotoma arqueado en la parte superior con estas sensibilidades medias. Pero vean esto entonces. Entonces tenemos un paciente donde ya tenemos alteraciones a nivel de la capa de fibras nerviosas que apenas se están dando en la parte estadística. Tenemos alteración a nivel del área macular, en la capa de células, en el complejo de células ganglionares. Pero vean cómo el escotoma es superior. ¿No es cierto? Entonces, uno diría que si aquí se está vislumbrando un escotoma, un defecto inferior, perdón, este sí hay una correlación, disculpen, este sí hay una correlación, pero en este, ¿no? Muy sutilmente se está ya vislumbrando un efecto superior. Este es un paciente que actualmente está hipertenso, con 4 medicamentos y que requiere cirugía. Este es el último estudio que le realicé, pero es un paciente que vean cómo se está deteriorando ya con un daño campimétrico superior. Este es otro caso, me pareció muy interesante. Este es un paciente que vean, tiene macrodisco. Aquí tenemos los valores de 3.49 y 3.10. Recuerden que cuando tenemos macrodisco ya no se clasifica a nivel estadístico estos valores porque salen de la base de datos. Pero bueno, es un macrodisco, tiene unas excavaciones muy amplias, 89, 87, clínicamente se ven de veras, o sea, se ve como esto. Vean cómo el anillo neural, ¿no? El grosor en la gráfica bimodal está completamente abatido, vean cómo está acá, y cómo tiene un defecto supertemporal de la capa de fibras nerviosas en el ojo derecho y apenas vislumbrándose en el izquierdo. Acá se ve mucho más evidente, pero acá apenas vislumbrándose, digamos, estadísticamente hablando, ¿no? Aquí está. Este es su complejo de células ganglionares. Este paciente tiene 50 años. Y cabe decirles que tiene córneas delgadas, pero a pesar de las córneas delgadas, con tratamiento está en 12 de presión todo el tiempo. Ya le hice curva nocturna, prueba de agua y tiene 12 de presión. Y tiene este daño, ¿no? Le hacemos el campo visual y vean, ojo derecho, ¿quién podría decir que básicamente es casi normal, prácticamente normal, ¿no? Y acá en el ojo izquierdo
ojo izquierdo prácticamente normal y ojo derecho tiene un escotoma central. Esto es bien importante. Cuando ustedes ven un escotoma central es mucho más significativo porque la pérdida en la calidad de vida va a ser mayor al afectar la visión central. Si un paciente tiene escotoma central hay que estar viendo muy detenidamente los valores acá, porque de hecho eso se podría incluso clasificar hasta como un daño avanzado si tuviera menor de 15 decibeles. Entonces, vamos a hacer la integración, ¿no? Ojo derecho son los dos macrodiscos, ojo derecho, defecto superotemporal, ¿no? Y el complejo de los lunares está afectado prácticamente en las dos, en el campo superior e inferior. Y en el campo visual tenemos aquí un escotoma central, que corresponde superior con inferior, pero es central. Y esto lo convierte en un paciente de alto riesgo, por joven, por columnas delgadas y por daño central. En el ojo izquierdo nuevamente tenemos un macrodisco muy afectado al complejo cerebrovascular y yo podría pensar de manera inmediata, si vamos con la congruencia de lo que al principio se nos enseñó, que este campo visual tendría que estar mucho más afectado y vean cómo aquí nuevamente el campo visual está llegando tarde al diagnóstico de este paciente, ¿no? Esta es una paciente femenino de 59 años de edad. Ella tiene iridotomías, estuvo manejada por sospecha de glaucoma, ese purgatorio que dice Carla que metes al paciente, y entonces me llevó a mí como por unos 6 años de vigilancia por sospecha, y cuando la vi le hice iridotomías por ángulos ocluibles y tenía estas imágenes, ¿no? Vean cómo el daño estructural está muy importante, muy abatido el anillo neural, toda la parte superior está muy abatida más que la inferior, y francos defectos de la capa de fibras nerviosas. Su complejo de células ganglionares está también seriamente afectado. Y este caso me gusta por esto también. Este es su campo visual, lo pongo primero en grande. Vean cómo apenas se están modificando los índices globales, apenas. Pero sí tiene un escotoma que involucra los sincronazos, pero quiero puntualizarles esto. Vean cómo está el escotoma, pero vean las sensibilidades. O sea, no están tan bajas, no son absolutas, ¿no? Y en el otro ojo, nuevamente, tiene un escotoma central. Aquí sí ya se modificó el índice global, tampoco hay menor de 15 decibeles en la parte central. Y esta es su correlación. Entonces, primero, a nivel tomográfico, es una paciente con grandes defectos de la capa de fibras nerviosas, tanto en el mapa de desviación como a nivel estadístico, con un campo visual correlacionado en el sentido topográfico, ¿no? En la parte superior y en la parte inferior. Nuevamente, tiene afectación central, vean, y esto es importante también en la capa de células ganglionares, y aquí le hice un 10-2. ¿Por qué? Porque esta paciente, como tiene afección central temprana, es muy importante que el seguimiento sea mejor, además del 24, con el 10-2, porque ahí te tienen que ver los cambios mucho más sutiles de su afección central, y si está progresando esta paciente se tiene que operar. Es una paciente que ya le mandé curvoraria, o ya le hice curvoraria, prueba de agua, mapa, monitoreo ambulatorio de presión arterial, para buscarle factores de riesgo de por qué puede estar con un daño con presiones de 12, ¿no? Entonces, vean cómo el 10-2 se afecta totalmente, corresponde con esto, pero cómo, por ejemplo, en el ojo izquierdo está todavía, el ojo derecho está respetado y en el ojo izquierdo sí tenemos la afectación, ¿no? Aquí, por ejemplo, apenas se podría alcanzar a ver un poquito de afectación en la parte inferior del 10-2. Entonces, el 10-2 se ha posicionado hoy para la evaluación de los 10 grados centrales, muy importantemente en los pacientes tanto para diagnóstico como para seguimiento. Y este es el último caso para preguntarles. A ver, ¿quién dice que es glaucoma? Levanten la mano. ¿Quién dice esto es glaucoma? Sin miedo. Ahora al revés. ¿Quién dice que no es glaucoma? ¿Alguien dejaría estar mi paciente sin diagnóstico de glaucoma? ¿No? Me lo mandaron a valoración y con este estudio, ¿no? Bueno, ok. Con tomografía en mano, tiene un problema hipoficiario la paciente. Entonces, estudios sin ver al paciente e indagar no sirven. Si ustedes hubieran visto como interpretadores
este estudio y me interpretas este estudio, ay, pues tiene un glaucoma avanzado, ¿no? O tiene, ¿no? Lo que sea. Y entonces, de entrada, tú ves un campo visual seriamente deteriorado, pero predomina, vean, ¿no? Entonces, dices, esto no es lo que alguno esperaría. Le haces la tomografía, efectivamente, tiene un problema quiasmático avanzado que nunca se dieron cuenta y que la paciente está prácticamente por perder la visión, ¿no? Entonces, estudios sin ver paciente y sin integrar no hacen diagnóstico de glaucoma. Nosotros lo hacemos el diagnóstico. Bueno, ya por último era básicamente decir lo de la curvelina, ya no me entretengo en esto y muchísimas gracias. Bueno, si por favor podría venir el... Gracias. A continuación vamos a tratar el tema láser en el tratamiento de glaucoma, SLT, MLT y láser transescleral con la doctora Carla Dueñas. Medio raro. Bueno, vamos a continuar con láser en el tratamiento de glaucoma. ¿Cuál es el papel del láser o cuáles son las funciones en glaucoma respecto al láser? Bueno, el láser desde el principio se empezó a usar para el tratamiento del cierre angular, ¿no? Para hacer iridotomías y para hacer iridoplastia. Pero también se ha utilizado para disminuir la producción del humor acuoso y poder bajar la presión intraocular, que tenemos como opciones el láser diodo transescleral y la endociclofotocoagulación. En lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es al láser que está destinado a disminuir la presión intraocular, pero aumentando la salida del humor acuoso. Y para aumentar la salida del humor acuoso o mejorar el drenaje, tenemos estas opciones actualmente, que son la trabeculoplastia con láser argón, la selectiva láser con láser micropulsado y recientemente el láser micropulsado transescleral. Este láser que nos ayuda a mejorar la salida del humor acuoso lo puede hacer de dos maneras. Uno, haciendo plastía de la malla trabecular, es decir, la trabeculoplastia, que tenemos como opción a la trabeculoplastia argón, SLT y MLT. Y el láser transescleral micropulsado también disminuye la presión intraocular, pero aumentando la salida del humor acuoso a nivel uveoescleral. Vamos a empezar con la trabeculoplastia. La trabeculoplastia empezó a ser descrita desde 1974 cuando se asoció el láser de argón con disminución
de la presión intraocular. Y en 1979 se describe por primera vez la trabeculoplastia con argón como tratamiento de elección para el glaucoma de ángulo abierto, o uno de los tratamientos para disminuir la presión intraocular. Y en 1983 se habla ya de la termolisis selectiva como una opción para causar menos daño, y es la piedra angular para el desarrollo del SLT. Y en 1995 la Tina y Park ya hacen sus primeros reportes de resultados donde describen cómo se unen dos tipos de láser para hacer una termolisis selectiva y disminuir la presión intraocular sin causar tanto daño a la malla trabecular. Entonces, ¿cuáles son las diferencias básicas entre el ALT y el SLT? Pues para empezar, la energía es menor, es la relación 1 en 100 de la cantidad de energía que usa el argón versus el SLT. La afluencia, es decir, la exposición a ese daño térmico. Y lo que hace la verdadera diferencia entre el ALT y el SLT es en realidad el tiempo de exposición a la energía para que haga necrosis coagulativa, que en el SLT es de 3 nanosegundos versus el ALT pasándolo a nanosegundos, que son 100 millones de nanosegundos, es decir, la relación es 1 a 3 millones. ¿Esto qué hace? Que al ALT le da tiempo para causar necrosis coagulativa tanto a las células pigmentadas como a las no pigmentadas de la malla trabecular. Aquí lo que se muestra es un corte histológico de la malla trabecular tenido con fluoresceína, donde se ve el daño térmico en todas las células. Y abajo, en la imagen del SLT, se ve como el daño térmico nada más es a las células pigmentadas de la malla trabecular. ¿Cómo actúa el SLT? El SLT en realidad no actúa de una manera mecánica, haciendo boquetes en la malla trabecular, sino que es a partir de una reacción biológica. Esta liberación de energía hace que se liberen citoquinas en las células que están en la pared del canal de Schlemm, y eso hace que se liberen macrófagos, o que lleguen los macrófagos ahí ya convertidos, y entonces hagan como un mecanismo de limpieza. Se reclutan monocitos, se convierten en macrófagos, limpian la malla trabecular, y eso hace que mejore la función de la malla trabecular como parte del drenaje del humor acuoso. ¿Cuáles son los parámetros que clásicamente están descritos para el ALT? Un spot de 50 micras con duración de 0.1 segundos, con un poder de 500 a 1000 miliwatts, según sea el caso, y lo que se recomienda es que se hagan 8 quemaduras por meridiano, y que el punto o el spot sea justo donde se une la parte pigmentada con la no pigmentada de la malla trabecular, y se recomienda un tratamiento posoperatorio con esteroide 4 veces al día por 7 días. La diferencia con el SLT es que el spot es mucho más grande, con una duración menor, como ya lo dijimos, un poder de 0.8 hasta 1.7, a mayor pigmentación se recomienda menor poder, y la localización va a ser en todo el espectro de la malla trabecular. No se podría hacer justo la división entre la no pigmentada y la pigmentada, y en una extensión se recomienda de 360 grados, aunque puede ser menor, pero ahorita vamos a ver los resultados cuando se hace 360 grados, lo que nos alcanza a dar una cantidad de aproximadamente entre 80 y 100 disparos en los 360 grados, y la literatura recomienda tratamiento con prednisolona alrededor de 4 veces al día. En lo personal lo utilizo menos para darle chance justo a este mecanismo biológico para que pueda tener mejor efecto el SLT. Entonces aquí les muestro la diferencia con la técnica. El spot del argón, que es mucho más chiquito, sí nos permite dar justo el disparo en la división entre la parte pigmentada y la no pigmentada de la malla trabecular. No así con el SLT. Con el ALT se recomienda que haya un espacio de un spot entre cada disparo. Con el SLT pueden ser confluentes. ¿Cuáles son las indicaciones para el SLT? Está indicado en general para los glaucomas de ángulo abierto que no estén asociados a inflamación, es decir, el primario, el asociado a esteroides, la exfoliación y el pigmentario. El juvenil lo pongo con signos de interrogación porque hay literatura donde dice que no está recomendado, y hay literatura que reporta que sí hay buenos resultados. Está indicado según las guías de tratamiento, según cada consenso, cada sociedad, en algunos como primera elección de tratamiento o como terapia adyuvante para poder disminuir medicamentos.
Y a diferencia de la ALT, el SLT se puede utilizar o se puede repetir 2 veces, e incluso el SLT está indicado en pacientes que previamente ya fueron tratados con ALT. Entonces, aplicando el SLT en 180 grados, está reportado un éxito de 18.7 de porcentaje de reducción de presión intraocular. Sin embargo, hay estudios que demuestran que cuando se aplica en 360 grados, en realidad es tan efectivo en reducir la presión intraocular como el iniciar un análogo de prostaglandinas a 1 año. En todos los estudios que se han hecho comparativos, no hay diferencias en cuanto al porcentaje de éxito entre el ALT y el SLT, y eso sí, con el SLT tienen la ventaja de que hay menos dolor cuando se está aplicando al paciente y hay menos inflamación en la cámara anterior, y la falla del SLT está reportado de 8%, es decir, 8% de los pacientes es probable que no tengan respuesta al SLT. ¿Cuáles son los predictores o cómo podemos predecir si a un paciente le va a ir mejor o no con el SLT? La verdad es que en los estudios se ha demostrado que no depende ni de la edad, ni del sexo, ni del tipo de glaucoma en los que está indicado, pero lo que sí depende mucho es de la presión intraocular basal. A mayor presión intraocular, mayor probabilidad de que el paciente tenga éxito en el tratamiento, y de tal manera que los pacientes que tienen una presión intraocular basal de menor a 17 milímetros de mercurio está descrito un porcentaje de falla de hasta el 65% de los pacientes. En cuanto a complicaciones, la tasa de complicaciones es radicalmente menor versus al SLT. Las complicaciones más frecuentes o que se pueden considerar como complicaciones es la inflamación en cámara anterior, que es muy común en la primera hora, pero la mayoría de las veces se resuelve en la primera semana, y los picos de presión intraocular, que son más comunes en pacientes que tienen la malla trabecular muy pigmentada. Ejemplo, el glaucoma pigmentario, el glaucoma asociado a pseudoexfoliación, en donde se recomienda, uno, que se baje el poder o que se disminuya el área en el que se da el tratamiento. Complicaciones menos comunes, visión borrosa, edema corneal de menos del 1% de frecuencia que se presenten esas complicaciones, y ya casos rarísimos que se han descrito como complicación, ifema, iritis, edema macular quístico. Ahora, ¿qué es el MLT? El MLT es un láser de diodo, pero es micropulsado. Es decir, en lugar de ser una onda de energía continua, lo que hace es que lo libera en micropulsos, de tal forma que ninguno de los tejidos se va a alcanzar a dañar. Va a causar el suficiente efecto, el suficiente calor para que empiece la cascada de la inflamación, para que llegue y, digamos, de alguna manera limpie el trabéculo, pero no va a durar el suficiente tiempo para que haga necrosis coagulativa y entonces no daña el tejido. Es un láser de una longitud de onda, según la casa comercial, de 532, hay otros que son de 577 nanómetros. Lo que se utiliza es un poder de 1000 miliwatts con un spot de 300 micras, con una duración de 300 milisegundos, pero aquí se manejan los ciclos de trabajo, es decir, 15% de liberación de onda con 85% del tiempo en que se deja que el tejido se relaje o que se enfríe para que no se cause daño al tejido. Y incluso hay unos lentes que permiten que vayas llevando una guía para que te permita dar exactamente 120 disparos confluentes. Y también es más o menos el mismo tamaño del spot que el SLT, y entonces se aplica en toda la malla trabecular. Con estos parámetros que les acabo de decir, lo que está descrito es que solo hay una leve inflamación en cámara anterior, que es autolimitada entre la primera semana y el primer mes, y los resultados de reducción de la presión intraocular son del 23% al mes, y sí disminuye un poco a los 6 meses. Y el éxito total es del 79.6% a los 6 meses, y de este grupo de pacientes en el que fue descrito, nadie requirió cirugía filtrante por un pico de presión intraocular persistente. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre estos 3 tipos de láser? Pues por supuesto que la energía, que como vemos en el láser argón es radicalmente mayor. El tiempo de exposición, nos vamos otra vez desde 100 millones de nanosegundos hasta un láser que ya es tan avanzado que ya permite solo dar ciclos de trabajo que hacen que no se dañe la malla trabecular.
La desventaja de estos nuevos láseres, sobre todo el MLT, es que no lleva tanto tiempo de seguimiento. El ACLT y el ALT ya llevan mucho tiempo de seguimiento, ya está demostrado su efectividad y también sus complicaciones, que en el ALT está descrito que los pacientes pueden tener picos de presión hasta en un 30% de frecuencia, disminuye radicalmente en el SLT hasta un 10%, y en el MLT los estudios que se han hecho describen picos de presión intraocular hasta menos del 1%. Y como causa poca inflamación en la cámara anterior el MLT, la realidad es que en este grupo de pacientes también se me permite, en teoría, una mejor acción del efecto del láser, porque no es necesario utilizar tratamiento antiinflamatorio porque el paciente prácticamente no tiene síntomas posoperatorios. Ahora, en cuanto al láser micropulsado transescleral, es igual un láser micropulsado como el MLT, pero que es de 810 nanómetros. Lo que hace este láser es que actúa en el epitelio pigmentado, pero del cuerpo ciliar. Entonces, esta liberación de micropulsos lo que provoca es que hay una relajación térmica del cuerpo ciliar en todos los momentos del láser micropulsado en que no se está liberando energía. Entonces, aparte de hacer fotocoagulación de la parte pigmentada del cuerpo ciliar, en teoría también en estos momentos en que hay enfriamiento, se dice que se relaja el cuerpo ciliar y que entonces ayuda a que haya un aumento del flujo uveoscleral y así disminuya la presión intraocular. Y en teoría no daña el tejido adyacente, pero no hay hasta el día de hoy ningún estudio reportado con VM que de verdad demuestre que no existe este daño. Este es el aparato de láser micropulsado que viene con una sonda que se pone justo al nivel del limbo, y la sonda mide exactamente lo necesario para que esté justo al nivel de donde empieza el cuerpo ciliar, y lo que se hace es que son ciclos de trabajo alrededor de los 360 grados para lograr los 180, bueno, ahorita les platico los parámetros. Las indicaciones del láser micropulsado transescleral en realidad tiene tan buen perfil de seguridad, a diferencia del que no es micropulsado, que ya no solo está indicado en los glaucomas refractarios a tratamiento, sino que puede ser cualquier tipo de glaucoma, hay cualquier nivel de severidad, y está descrito que se puede utilizar en consultorio y en quirófano. La verdad es que nuestra experiencia en México es que en consultorio de ninguna manera, porque la verdad es que causa mucho dolor y es necesario sedar a los pacientes e incluso ponerles bloqueo perivulvar. ¿Cuáles son los parámetros que se utiliza por las recomendaciones de la casa comercial? Es un poder de 2000 miliwatts por 80 a 260 segundos y que se puede aplicar en los 180 o 360 grados, evitando siempre los meridianos de las 9 y de las 3 para evitar midriasis a largo plazo. Y lo que se hace es que son 80 segundos en 180 grados, es decir, se pasa 8 veces durante 10 segundos en toda la parte inferior, en los meridianos inferiores y en los meridianos superiores para juntar los 360 grados. Y lo que recomienda la casa comercial es que en lugar de aumentar el poder para mejorar el efecto de reducción de la presión intraocular, se aumente el tiempo de exposición. Y sí causa inflamación en algunos pacientes en la cámara anterior, por lo cual se recomienda prednisolona igual al 1% 4 veces al día. De los resultados, aquí les presento los 3 estudios más grandes que se han hecho, donde se reporta una reducción de la presión intraocular desde el 30 pero hasta el 52%. Cabe mencionar que estos estudios se hicieron en pacientes con glaucoma refractario a tratamiento. Si ven, las presiones basales son bastante elevadas, desde 37 hasta 40 milímetros de mercurio descritas, con una tasa de éxito de 72%, que es una muy buena tasa de éxito. Aquí les muestro la comparación del láser micropulsado transescleral con el láser transescleral tradicional, que donde se ve que sí tiene una mejor tasa de supervivencia al mes y medio que se hizo, al año y medio que se hizo este estudio, y la diferencia básica es el índice de complicaciones de un 12% en el láser micropulsado transescleral, hasta un 60% de complicaciones en el láser transescleral de onda continua, el diodo tradicional. Y lo más importante es que sí hay diferencias significativas en cuanto a disminución del dolor en comparación de una técnica con otra,
tanto durante el procedimiento láser como después del tratamiento. En nuestra experiencia, como les digo, sí les duele mucho al momento de realizar el procedimiento, pero la realidad es que al siguiente día el paciente no tiene síntomas de dolor. ¿Cuáles son las limitaciones actuales en lo que falta evidencia para el láser micropulsado? Que en realidad hay poca evidencia para que nosotros podamos utilizar parámetros o podamos cambiar los parámetros del tratamiento y que podamos tener resultados reproducibles. Es decir, si le doy 80 segundos de tratamiento, entonces me va a bajar 5 milímetros de mercurio. ¿Y qué pasa si le doy, no sé, 160 segundos de tratamiento? ¿Cuánto me va a bajar? Eso no se sabe el día de hoy, no es reproducible. Y que también, por lo mismo, no se puede estadificar, por ejemplo, qué tanto tiempo o con cuánto poder se debe de tratar a un glaucoma primario de ángulo abierto versus a un glaucoma neovascular grado 3. Y entonces, para finalizar, ¿cuál es la diferencia en su uso? ¿Qué beneficios nos ofrece uno respecto al otro? Respecto a los láseres que están enfocados al tratamiento de la malla trabecular, que es la trabeculoplastía, versus este nuevo láser que está destinado a la ciclomodulación, que es este término que ahora se está utilizando, en que entonces con láser se modifica o se relaja el cuerpo ciliar para aumentar el flujo uveoscleral. Pues para empezar, las indicaciones, porque la trabeculoplastía solo está indicado para glaucomas de ángulo abierto, no inflamatorios, tiene que estar muy bien conservada la anatomía del ángulo ilidocorneal, y en la ciclomodulación en realidad es que se puede utilizar en cualquier tipo de glaucoma. La reducción de la presión intraocular es alrededor del 20% en la trabeculoplastía, y en la ciclomodulación está descrita una reducción de hasta el 55%, pero insisto, este porcentaje está descrito en glaucomas refractarios. De la aplicación, la trabeculoplastía, pues en realidad se puede hacer en el consultorio si lo tenemos en un centro de estudios, es totalmente ambulatorio. Como les decía, en la literatura dice que exactamente igual el láser transescleral, nosotros sí los metemos a quirófano. El perfil de seguridad ocular es excelente en los dos tipos de láser, pero a ver el costo, aquí viene la diferencia. Para nosotros en México nos cuesta rentar el aparato de láser $63 por paciente. En la ciclomodulación la sonda cuesta $473. Y se dice que está descrito uno por cada paciente, porque en realidad la sonda dura hora y media. Entonces nosotros aprovechamos esa sonda para meter muchos pacientes en ese tiempo, pero no se puede reutilizar porque se inactiva a la hora y media. Ya se daña. Ajá, ya se daña y ya no se puede volver a usar. Entonces, nuestro límite, pues sí, hemos metido hasta 8 pacientes por esa sonda. Dividiéndolo entre ese número de pacientes, bueno, entonces a cada paciente le sale a $59 el procedimiento, que es versus el $63, pero la sonda, y como nosotros sí lo tenemos que meter a quirófano, entonces en realidad para nuestros pacientes mexicanos, a un paciente que se le indica láser transescleral le cuesta $503 versus la trabeculoplastía, que eso es en realidad la gran desventaja por ahora en nuestro país para utilizar el láser transescleral micropulsado. Y bueno, y los beneficios respecto a la terapia médica, por supuesto, es el costo a largo plazo para los pacientes, para el tratamiento, y por supuesto que la adherencia al tratamiento. Los pacientes que no tienen tanta adherencia al tratamiento, que en realidad es bastante alta, está descrito que la falta de adherencia en los pacientes es desde un 25 hasta un 59%, pues con este tipo de tratamientos nos ayuda muchísimo a que el paciente no progrese en el daño estructural ni funcional, que finalmente es una cirugía no incisional y que en realidad la curva de aprendizaje de estos procedimientos es muy corta. Muchas gracias. Y como última plática, en el primer módulo vamos a tener hallazgos y manejo de glaucoma de ángulo cerrado, seguido de un caso clínico con la doctora Celia Elizondo.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya de regreso con garganta limpia, vamos a empezar. Ahí se nos pueden pasar lo primero. A ver, empecemos en lo que proyecta. Vamos con los residentes. ¿Quién tiene goniolente? Específicamente goniolente. Todos. Perfecto. No el 3 espejo, ¿no? Que también tiene su espejo para ángulo, sino un goniolente. ¿Sí? Pero el 3 espejos no es bueno. ¿Vamos? El 3 espejos. No, yo no dije que fuera bueno, Maya. Dije, ¿quién tiene un goniolente? Ok, bueno, vamos a ver. Se ve un poco ahí como mala imagen, ¿verdad? Se ve como rayado. Bueno, igual, es difícil, es difícil. A ver, este es un tema que me gusta mucho desde hace varios años y es porque yo aprendí así, ¿no? El glaucoma de ángulo cerrado y uno pensaba en esta imagen. O sea, glaucoma de ángulo cerrado y pensaba en esta imagen. Un ojo congestivo, inflamado, ¿no? Con secuelas en el segmento anterior por un cierre angular agudo, que era un problema y era las clásicas, o sea, era una verdadera urgencia oftalmológica, ¿no? Sin embargo, el glaucoma de ángulo cerrado es asintomático en la mayoría de los casos. El 75% de los pacientes no tiene síntomas, así que esa imagen que tenemos en mente solo se presenta en la minoría de los pacientes. Y el 50% de ciegos en el mundo, que son ciegos por glaucoma, lo son por ángulo cerrado. Es decir, si bien tiene menos prevalencia el ángulo cerrado que el ángulo abierto, deja más ciegos y la proporción de ceguera es similar. De ahí la importancia de esta enfermedad. Porque hay una pérdida visual grave sin un ataque agudo. ¿Cuál es la historia natural? Bueno, para empezar sabemos que es un desorden anatómico y puntualizo algo, también funcional. Es decir, no solo son medidas estáticas, sino también el comportamiento de las estructuras del segmento anterior tiene que ver con esa desproporción, que obstruye la malla trabecular, eleva la presión intraocular y en consecuencia da una neuropatía óptica glaucomatosa. Pero fíjense aquí entonces, y pues bueno, en el trans lo vamos a descubrir ahorita en la práctica, a repasar los mecanismos que conocemos, pero aquí algo importante que quiero resaltar. Nosotros cuando vemos un nervio óptico dañado por glaucoma de ángulo cerrado, estamos hasta acá. Yo diría, es el único glaucoma que se puede prevenir. Todos los pacientes son susceptibles de hacerles gonoscopía, todos los que vayan a tu consultorio. Y es el único glaucoma en realidad que podrías prevenir. La clasificación clásica que aprendimos por ahí antes del 2000 era que el glaucoma de ángulo cerrado se dividía por el tiempo de evolución de los síntomas o la instalación, ¿no? Sin embargo, esta clasificación ha quedado en desuso. Y ahora la nueva esta clasificación fue publicada en el 2002, ya hace más bien muchos años, y sin embargo no todavía todos los centros ni toda la gente está manejando la nueva terminología de esta enfermedad. Hoy por hoy se denomina que es una enfermedad de cierre angular. Y esto fue porque estos autores, liderados por Foster, querían una clasificación que ayudara en estudios epidemiológicos a nivel mundial en donde pudieran comparar los resultados de esta entidad. Y se dieron cuenta que todo el mundo clasificaba el glaucoma de ángulo cerrado como sabía y entonces los resultados no eran comparables. Entonces, con la finalidad de hacer estudios de prevalencia a nivel internacional, diseñaron esta clasificación que después se le dio el uso clínico y después se adaptó como tal. Entonces, la importancia era para ver prevalencia, factores de riesgo y hacer estudios, ¿no? Esta es la publicación de la clasificación original que la vamos a describir a continuación. Entonces, el glaucoma de ángulo cerrado en realidad es parte de un espectro que inicia porque primero sospechemos que se está cerrando el ángulo iridocorneal, porque haya un cierre del ángulo y que posteriormente eso dé glaucoma. Esto entonces, todo este espectro se llama enfermedad de cierre angular. Ese es el término que hoy tenemos que ocupar. Y entonces, esa imagen inicial que vimos de un paciente agudo, con un ataque agudo, estaría aquí. Que incluso un paciente en la primera etapa de un cierre angular agudo bien tratado puede no desarrollar glaucoma y se queda solo en cierre angular. Entonces, vamos a describir cada fase brevemente, probablemente ya la conozcan.
La sospecha de cierre angular primario. ¿Qué es la sospecha? ¿Cómo se clasifica? Es aquel en donde la presión intraocular está normal, no hay datos tanto estructurales ni funcionales de daño, pero hay un ángulo ocluible. ¿Qué es un ángulo ocluible? El ángulo ocluible es cuando la porción posterior de la malla trabecular está oculta a la exploración en 270 grados. Esa fue la definición original de la publicación. Sin embargo, hoy nos estamos moviendo a 180 grados. Ya muchos estudios lo clasifican con 180 grados. La siguiente etapa es cuando, aparte del ángulo ocluible, ya puedes tener aumento de la presión intraocular o ves cambios con sinequias anteriores periféricas o cambios en los cilios radiales del iris. Y esto es porque el contacto iridotrabecular ya se ha producido en múltiples ocasiones y entonces ya tienes esos cambios angulares. Ahí, con la presión intraocular elevada o con estos cambios, ya se clasifica el cierre angular. Es decir, el anterior era sospecho que se está cerrando el ángulo, porque en la goloscopía no veo bien el trabéculo, pero no hay sinequias, la presión está normal, ¿no? No hay otros cambios. Aquí ya hay cambios, o tiene la presión elevada o tiene cambios en el ángulo. Y no es raro aquel que tiene sinequias en el ángulo por contacto y tiene la presión normal en ese momento que lo estamos revisando. No es raro. Entonces, esa es la siguiente etapa. Y la última entonces sería cuando definimos entonces qué es glaucoma, porque ya tenemos cambios estructurales o funcionales. Quizá en este tipo de entidad es donde yo más he visto esa incongruencia que decíamos en la plática previa, que primero se daña el campo y luego la estructura, ¿recuerdan? Entonces yo he visto en estos pacientes con cierre angular agudo que tienen glaucoma y primero el campo visual está muy deprimido, muy deteriorado y el nervio óptico se ve bien. Y hasta meses después le ves más bien palidez al nervio óptico, más que una gran excavación. Si no se pone pálido por el cierre angular agudo que tuvo. Entonces, si ustedes hicieran una tomografía a ese nervio, probablemente salga normal, pero el campo visual está muy deprimido porque está pálido por la isquemia que tuvo cuando tuvo la presión tan alta, no manejada oportunamente. Entonces, esa es la clasificación. Ahora, clásicamente se nos ha dicho que el bloqueo pupilar relativo explicaba el mecanismo por el cual se producía el cierre angular agudo y nos decían que prácticamente los pacientes, el 80% de nuestros pacientes quizá, ¿no? Era debido a un bloqueo pupilar relativo. Entonces, el procedimiento de elección para resolver este bloqueo pupilar relativo pues era la iridotomía. La iridotomía, estas son las indicaciones del consenso que se hizo de la Asociación Mundial de Glaucoma, que ya las conocemos. ¿Y para qué se hacía la iridotomía? Pues para prevenir un cierre angular agudo. Y ojo, yo creo que esto se queda atrasado. Yo he visto pacientes con iridotomía y bloqueados de todas maneras, ¿no? Entonces no es cierto para todos los pacientes. Que hay un control a largo plazo de la presión intraocular una vez abierto el ángulo, prevenir obviamente las sinequias anteriores periféricas y la progresión del daño glaucomatoso. Pero en los mecanismos fisiopatológicos no todo es bloqueo pupilar. También hay pacientes que tienen un mecanismo sin bloqueo pupilar propiamente, que está, digamos, explicado por otros factores como el cristalino, el cuerpo ciliar o el mismo iris. De tal manera que la iridotomía no resuelve el cierre angular en todos los casos. Si me dicen el porcentaje, ahorita no traje esa diapositiva, pero sí ha habido diferentes reportes de cuántos pacientes tienen cierre angular persistente a la iridotomía. Yo diría también depende del grupo de edad, esa es una apreciación mía. O sea, mayores de 60 años, hay que investigar porque obviamente el componente cristalino por el crecimiento por la edad es importante. Si un paciente mayor de 60 años no abrió el ángulo con la iridotomía, hay que checar pues, el cristalino como muy probable, ¿no? Causa simplemente por el crecimiento. Entonces también dependerá mucho de esto. Pero hoy por hoy entonces, tener un paciente enfrente con cierre angular, uno tiene que pensar que es multifactorial, que puede tener bloqueo pupilar. Todos tenemos bloqueo pupilar. ¿Está bien eso, no? Todos aquí, todos tenemos bloqueo pupilar relativo. Es necesario que haya un bloqueo pupilar relativo para que el gradiente de presión de cámara posterior a cámara anterior tenga una diferencia, pues, y pase el acuoso hacia cámara anterior. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que el canal iliocristaliniano, cuando tiene mayor resistencia, entonces rebasa un límite de normalidad de ese bloqueo pupilar en la acumulación del acuoso en la parte posterior y provoca un cierre angular.
Pero Quigley lo dijo claramente hace muchos años. Todos tenemos bloqueo pupilar relativo. Debe ser así para que haya ese gradiente y pueda tener esa dirección del acoso. Solo que en los pacientes que es patológico, pues se junta con otros mecanismos anatómicos y funcionales del segmento anterior. Entonces, decía que la iotomía no resuelve en todos los casos y que puede estar relacionado a otros factores como el cristalino, como el iris, como el cuerpo ciliar. Vamos a ver. ¿Cuál es nuestro objetivo en todo caso cuando uno hace una iridotomía? Pues que se abra el ángulo. Para entonces tomar las riendas de este evento, ¿qué tenemos que hacer? La gonoscopia. Es la herramienta indispensable para la detección de este problema. En la sospecha, no solo en la sospecha de glaucoma, es insustituible. O sea, además que se pueden complementar con estudios de imagen del ángulo, no sustituye la exploración gonoscópica que te da otras características. Ok. Entonces te da una gonoscopía, te dice si este es un ángulo cerrado, si es inequial o solo es aposicional, y eso no lo puedes saber si no haces gonoscopía también de indentación. Vamos a ver si corre el video. No, bueno, no corre el video. Aquí lo que les quería demostrar en este es que, ¿quién diría, levanten la mano, que este ángulo está abierto? O más bien al revés, ¿quién diría que está cerrado? Este de aquí, este. A ver, levanten la mano quien dice está cerrado. Por ahí unos valientes. Es que uno ve esto y esta es una gonoscopía estática, es decir, yo pongo el lente, pero no comprimo, no hago ningún movimiento. Y aparenta ser la malla trabecular, ¿están de acuerdo? Sí. Aparenta. Bueno, ¿cuál es la situación aquí? Que en ese momento indentas y al indentar te das cuenta que el trabéculo está más abajo y que esa es una línea de pigmento pretrabecular, dada por el contacto constante irido-corneal. Entonces, si tú no hiciste gonoscopía de indentación, no te percataste que ese no era el trabéculo. Ocurre y mucho. Sí. Por eso, la gonoscopía tiene que ser con el lente apropiado. Yo no soy vocera de ninguna casa comercial que produce los lentes ni nada, pero es muy importante que aprendamos a hacer gonoscopía con los lentes apropiados. ¿Por qué es un lente apropiado? Porque el lente debe ser de menor diámetro que el de la córnea. Este lente es de 9 milímetros de superficie de contacto y eso me permite realizar la maniobra de Forbes, que es ponerlo directamente, apretar o indentar y desplazar el humor acuoso para ver las estructuras angulares después de esa, maniobra. Y la técnica correcta. Me voy a detener brevemente en esto para los residentes porque es bien importante. Es muy importante tener la luz lo más baja posible en el consultorio, pero lo más importante es que el haz de luz de la lámpara Endura no pase por la pupila. Si ustedes tienen el cuarto oscuro, pero el haz de la lámpara pasa por la pupila, ya no hicieron una buena exploración. Entonces, yo les digo siempre les abierto, o sea, es muy importante, yo tengo manita corta, bueno, pues entonces me pongo siempre el soporte, porque como voy a hacer indentación, antes de la indentación, es muy fácil que ustedes no tienen buen soporte, aprieten y ya indentaron desde el principio y dicen, el ángulo está abierto. No, lo indentaste desde el principio. Entonces, un buen soporte de brazo, si a los que no alcanzamos, pues ponerte algo y colocar ligeramente el lente apenas al llegar al toque, basculando un poquito, suavemente nada más para poder realizar la maniobra. Y yo empiezo abajo y nunca paso por la pupila, empiezo abajo, como es de 4 espejos, no tengo que mover el lente para nada, entonces me voy por abajo, voy por afuera del ojo, sigo el siguiente espejo, siguiente, y doy 360 grados, nunca pasé por la pupila, no es aquí, arriba, acá, no, por fuera, y nunca paso por la pupila, y esa es la técnica correcta, es muy importante, porque si no entonces pasan por alto los ángulos cerrados. Ok, entonces, también la enfermedad de cierre angular tiene que ver con factores como la raza. Esto fue hace mucho tiempo, allá en el Conte, cuando teníamos la clínica de ángulo cerrado, la clínica que se instituyó hace ya años. Fuimos a Vancouver, ustedes saben que en Vancouver hay muchos asiáticos, y entonces veíamos a mucha gente
hasta que se parecía a algunas de nuestras poblaciones en México, ¿verdad? Decíamos, ay, mira, como que este ha de ser de la zona. Y después nos dimos cuenta que estábamos como muy observados porque nosotros decíamos que había mucho más ángulo cerrado en México de lo que la gente decía. Y entonces nosotros no aparecemos en las estadísticas, ¿no? En las prevalencias y las predicciones que hay del tipo de glaucoma y de lo que va a haber 2020 y 2030 y así, no aparecemos con una alta prevalencia de glaucoma de ángulo cerrado los mexicanos, bueno, los latinos, ¿no? Menos porque no tenemos estadísticas mexicanas, pero nuestra impresión es que tenemos muchísimos más ángulo cerrado nosotros mexicanos porque nos parecemos más a los asiáticos que a los estadounidenses. En Ometepec, Guerrero Pelconde tiene una clínica periférica. Cuando fuimos a hacer un screening, 1 de cada 3 tenía ángulo cerrado, porque además ellos tienen otras influencias, ¿no? Incluso. Pero bueno, ¿a qué voy? La raza es importante, pero no piensen que nosotros latinos no tenemos alta prevalencia, hay que buscarla. La edad también es importante, por lo que ya comentábamos, el crecimiento, el estadio es muy importante y también saber cuál es el factor causal más importante del cierre angular. ¿Para qué? Para darle un tratamiento en la medida posible personalizado. Vamos a ver ahora brevemente cuáles son los mecanismos que hay que investigar o que hay que pensar para el ángulo cerrado. Uno de ellos es el cuerpo ciliar, es decir, además de lo que es pupilo relativo, el cuerpo ciliar. Esto ya fue descrito desde hace años por el doctor Robert Rich. Y esta es la clásica imagen clínica que después de una iridotomía se tiene que ver. Cuando tú haces la agonoscopía, primero estática, determinas que el ángulo sigue cerrado, y cuando haces la agonoscopía de indentación, ¿sí ven la doble joroba? 1 y 2, que corresponde, la primera joroba, digamos, de pupila hacia el ángulo, la primera es el ecuador del cristalino, y la segunda es el proceso ciliar que está rotado hacia adelante. Y eso se ve clínicamente. Desde que lo ves clínicamente pudieras ya estar pensando. Sin embargo, el estándar de oro para decir que es un componente de cuerpo ciliar es la ultravioletroscopía, ¿no? Y entonces esto es lo que se cataloga como un iris plató, que el cuerpo ciliar está rotado hacia adelante y que sigue el cierre angular a pesar de una iridotomía permeable. Aquí lo vemos. ¿Cómo se ve? Una rotación anterior y una ausencia del sulcus. ¿Sí se ve? Una ausencia del sulcus aquí entre el cuerpo ciliar y el iris, y aquí está una iridotomía. A pesar de esta iridotomía, vean, todo está cerrado, ¿no? Ok, ¿cuál es el procedimiento para un cierre angular persistente? Es la iridoplastía, por esta causa. La iridoplastía se hace unas quemaduras no penetrantes, forma de anillo en el iris periférico, que nuestra intención es contraer el estroma y ampliación del ángulo. Esta paciente era para operarse para catarata, pero en ese momento no podía, no tenía el dinero, no quería, etcétera, y bueno, se le realizó iridoplastía. Pero en realidad, la iridoplastía es un método con láser Vernon o diodo de bajo poder, son disparos de larga duración y gran tamaño, ¿no? 800 a 100 miliwatts de 0.7 segundos y de 500 micras para poder lograr el efecto deseado. Y algo interesante, los que tienen más años en la oftalmología me podrán decir, oh, la iridoplastía se hace desde hace muchos años, ¿no? Bueno, a pesar de eso, no hay ningún estudio controlado aleatorizado que nos hable de la iridoplastía como la eficacia y del control a largo plazo. Y esto fue del 2012, hasta eso no había más que un solo estudio clínico controlado aleatorizado, y ellos concluyen que no hay evidencia del papel de la iridoplastía en el manejo del cierre angular a nivel, digamos, medicina basada en evidencia. Eso no quiere decir que no la tenga, lo que pasa es que no se han hecho los estudios, como que se da por hecho de que es un procedimiento que se realiza. El siguiente componente sería el iris. Y esto es bien interesante. Este es un estudio del 2016 en donde Ravi Thomas es un entusiasta de este tema, ¿no? Del ángulo cerrado, y él y todo su equipo están ya midiendo a nivel dinámico, me conoce Vicente, están midiendo de manera dinámica los componentes iridianos. Vean todas las medidas que se están realizando en luz, oscuridad, en acomodación, sin acomodación, para poder determinar los grosores iridianos y cómo se influencia de cierre angular a nivel de iris. Otro, pues obviamente, es el cristalino, y esto es bien importante porque ahora resulta que cierre angular todo el mundo dice FACO, ¿no? Ya, tratamiento universal. FACO, ¿no? Y la pregunta es si realmente lo es. Entonces, ¿cuál es el papel de la cirugía de cristalino en la enfermedad de cierre angular?
me voy a tomar un poquito más en este porque es el tema ahorita en boga, ¿no? Quitar el cristalino en ángulo cerrado. Entonces, si nosotros ponemos el espectro de la enfermedad de cierre angular, nos damos cuenta que uno de los primeros estudios que se realizó, y hablo de estudios bien realizados, si tú te metes a buscar, hay múltiples estudios de quitar el cristalino en ángulo cerrado, pero solo voy a decir los estudios que están con la mejor evidencia científica, o sea, estudios controlados, aleatorizados, ¿no? Comparativos, o sea, que pueden darnos una evidencia, pues, obviamente deseable. Entonces, uno de los primeros fue realizado por el doctor Klimenthal y sus colaboradores, y lo que ellos hicieron fue, en pacientes con glaucoma, que tenían hipertensión ocular, catarata, y tenían, fueron dos grupos, unos con catarata y otros con cristalino claro. Otro grupo fue cuando lo hicieron en una etapa aguda de cierre angular. Otro estudio fue solo con hipertensos oculares. Otro estudio fue azul abajo, que es el más reciente, el Eagle, que fue con hipertensos oculares y cristalino claro. Entonces voy a decir brevemente. Entonces, si se fijan, en diferentes estadios de cierre o glaucoma se han realizado estos estudios. Si a alguien le interesa la enfermedad de cierre angular, no puede no leer, pues, todos los estudios del Dr. Klimenthal, ¿no? O sea, ese grupo se dedicó a hacer estos tipos de estudios muy completos, y aquí están enunciados, y voy a decir brevemente 3 de los que hicieron. El primer grupo de pacientes lo realizó en pacientes que tenían catarata, que ya tenían diagnosticado el glaucoma de ángulo cerrado, tenían catarata, pero el glaucoma estaba controlado. O sea, tenían con su tratamiento, tenían la presión normal, pero se tenían que operar porque tenían catarata. Entonces los dividieron. Hicieron un estudio aleatorizado, y lo que hicieron fue dividir a los pacientes a realizarles solo la FACO o FACOTRAVE, ¿no? Con la FACO es de quitarle a lo mejor los medicamentos, ¿no? Fueron 72 ojos, los siguieron a 2 años, sus presiones preoperatorias fueron de 21 milímetros con 3 medicamentos, menores de 21 con 3 medicamentos, recordamos pues, que estaban controlados. La catarata se definió con una capacidad visual de 20/50 o menor, que afectaba la vida cotidiana. En promedio eran de 71 años, pero a partir de los 50 años se realizó la cirugía, y tenían cierre angular en más de 180 grados. Entonces ese fue el primer grupo que ellos realizaron. El segundo grupo que realizaron después en 2009 al año siguiente fue, ok, ya tienen glaucoma, tienen catarata, pero ahora el glaucoma está descontrolado. O sea, las mismas características de estos, pero básicamente es que ahora sí tienen mayor hipertensión, ¿no? O sea, mayor presión intraocular, básicamente las mismas características. ¿Cómo les fue? Bueno, en el primero, donde el glaucoma estaba controlado, la FACOTRAVE fue marginalmente más efectiva en el control de la piel, pues lo cual era esperado, ¿no? Le estás haciendo una cirugía filtrante. Tuvo menor uso de medicamentos, pero tuvo mayores complicaciones de cirugía adicional, MIRS, reformaciones de cámara, ¿no? Etcétera. Entonces, cabe decir que no hubo complicaciones graves que hayan minado la vida, la visión del paciente, pero ellos se preguntan al final del estudio si justifica la mejoría marginal el riesgo de hacerle una cirugía combinada cuando el glaucoma está controlado. Después, en el grupo que estaba descontrolado, igualmente la FACOTRAVE fue más efectiva en el control de la PIO, también tuvieron menos uso de medicamentos y lo mismo, mayores complicaciones posoperatorias. Pero lo mismo, el más efectivo también no fue tan diferente. Es decir, a largo plazo habrá que seguir estos pacientes por la fibrosis también de la bula filtrante. Ahora, estos son entonces los primeros que ellos hicieron y se fueron moviendo poco a poco. Dijeron, bueno, ya hicimos estudios comprobados con catarata, pero ¿qué sigue? Ahora vamos a meter a pacientes que no tienen catarata, que tienen el cristalino claro, pero están hipertensos, y hay que hacerles algo. Hicieron básicamente el mismo esquema, FACO versus, en este caso, TRAVE, porque aquí lo que tienen que comparar, ¿no?, es el control de la presión, porque no tenían catarata. Y entonces fueron 50 ojos, 2 años, presiones igual, mayores, 20-40, no afecta, de 65 años promedio, pero eran mayores de 50 años, igual con cierre angular de 180. ¿Cuáles son las conclusiones? FACO versus TRAVE. Ambas son efectivas en el control de la presión. Fíjense, 34% en la FACO y 36% en la TRAVE. O sea, ambas bajaron la presión de los pacientes. Obviamente la trabeculectomía fue más efectiva en la reducción de medicamentos. Y sí es importante, porque había pacientes de solo FACO que seguían usando 4 medicamentos. Y en la TRAVE no. 1 por ahí promedio, ¿no? Entonces, aunque lo dicen así en el estudio como veladita, pero sí era importante. O sea, si tú te fijas en las gráficas, había pacientes hasta de 4 medicamentos, solo con la FACO.
Tenía mayores complicaciones la trave, fíjense, 46% versus 4%, ¿no? Y hasta 4% pareciera hasta alto para una faco nada más, pero bueno, consideremos que son pacientes a veces más complicados. Y el 33% de los pacientes de trabeculectomía presentó catarata, entonces pues se tuvo que operar de faco, ¿no? Entonces, a la luz de estos resultados, pues pareciera ser que pues, es mejor opción la facoemulsificación, ¿no? Pero hay que leer con calma estos detalles que estoy comentando. Bueno, el siguiente tipo de estudios se realizó, este no es un comparativo, es una serie de casos, pero me gustó porque estos pacientes los hacen en cierre angular primario, con presión intraocular elevada, que les hicieron iridotomías. O sea, ellos siguieron el protocolo normal. Llegó el paciente hipertenso, con ángulo cerrado, les hago iridotomías, pero a pesar de la iridotomía y medicamento, sigue hipertenso. Y no tiene glaucoma. No tiene glaucoma y no tiene catarata. ¿Qué hago? Bueno, les quitaron el cristalino, 44 ojos, y los resultados fueron presiones preoperatorias de 27 al año en 13. Una apertura angular de AO de 500 por OCT visante de .20 a .41 a los 12 meses. O sea, solo con quitarles el cristalino mejoró. Desde mi punto de vista, ¿cuáles son las debilidades de los estudios? No reportan realmente los resultados de la gonioscopía. Es decir, dicen, preoperatorio, cierre angular mayor de 180 grados, ¿no? Sinequial, aposicional, ¿qué tipo de cierre angular? No es lo mismo meter a un paciente que ya tiene sinequiado todo el ángulo a un paciente que solo está posicionado. Y ese, desde mi punto de vista, es el mayor defecto de los estudios. Por eso tienes resultados que dices, ¿se adapta ese resultado a mi paciente o no? ¿Me explico? Entonces, eso para mí, y aún este estudio que les voy a platicar ahorita, este estudio del Igor, que viene a continuación, bueno, así bombo y platillo para los glaucomatólogos cuando ya venía el Igor y no sé qué, porque, ¿no? O sea, era el estudio multicéntrico más esperado y más caro. ¿Por qué? Hicieron un estudio controlado autorizado de 2009 al 2011. Nosotros conocimos, ¿verdad?, a Suara Blanco en Vancouver y platicamos con él. Y desde entonces estaban dando los resultados y apenas lo publicaron, hace un año, ¿no? Pero bueno, entonces 30 hospitales en diferentes países, Australia, China, Malasia, Reino Unido y Singapur. Mayores de 50 años, fíjense bien, mayores de 50 años, y estos pacientes tenían cierre angular y glaucoma de ángulo cerrado, y el criterio de inclusión es que tuvieran más de 30 milímetros de mercurio, ¿ok? O de 30 para arriba, pero excluyeron a los pacientes con daño avanzado, ¿ok? O sea, sí tienen glaucoma, pero no daño avanzado. Los dividieron en dos grupos. ¿Qué hicieron? Los aleatorizaron. Unos se fueron para extracción del cristalino claro, incluso antes de tratamiento como tal, y el otro tratamiento convencional, o sea, su iridotomía, sus medicamentos, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los resultados? En la comparación de los pacientes que fueron a cristalino claro e iridotomía periférica, este es el control este es el control, ¿dónde voy? Sí, el control. Fueron pacientes que a 36 meses hubo una diferencia, pues apenas entre un grupo y otro, ¿no? Apenitas. En la presión intraocular, me confundí aquí. Esta es la calidad de vida. Esa es una fortaleza del estudio. El estudio evaluó la calidad de vida del paciente. O sea, le preguntaban al paciente con un cuestionario con cuál se sintió mejor, ¿no? Si, o sea, como satisfacción, si con faco o con iridotomía. Pues era como obvio, ¿no? Porque pacientes eran un poco hipermétropes algunos, ¿no? Entonces, pues haces una faco con hipermétrope mayor de 50, te lo agradece bastante, y la iridotomía no, ¿no? O sea, medicamento, bla, bla. Entonces, ahí como que en la cuestión de la calidad y todo, pues hay sucesos desde mi punto de vista. Bueno, ahora sí voy con la presión intraocular. La presión intraocular en los dos grupos, a los 36 meses, vean, en el grupo de cristalino, de faco, era de 16, y en el grupo de láser era de 17. O sea, ellos dijeron, sí hay una diferencia estadísticamente significativa. Yo me pregunto, ok, sí hay una diferencia, pero esto en la clínica puede ser, ¿no?, casi 2 milímetros de diferencia, así en algunos pacientes, ¿no? Entonces habrá que también tomarlo con calma. Otra cosa importante fueron los medicamentos. Los pacientes con faco se quedaron con el número de medicamentos. A los 36 meses, los pacientes que no usaban medicamento eran 60% y los de iridotomía 21%. Bueno, eso sí, ¿no? O sea, les abrió el ángulo con la faco, pues está bien.
Los que requieren cirugía adicional, pues, obviamente, eran los de láser, pues necesitaron FACO, ¿no? Pero eso es lo que yo les estaba diciendo hace rato. ¿Cuál es el reporte de cierre angular? No me voy a detener en lo que sí reportaron, sino en lo que no reportaron. Vean, y lo aceptan. Ausencia de datos del ángulo después de la cirugía en el 65% en este grupo y en el 49% en este grupo. O sea, ¿qué pasó con el ángulo? ¿Por qué? Porque eso también te da un pronóstico para seguir a ese paciente. Si ese paciente después de la FACO de todas maneras quedó con sinequias y daño trabecular, es un paciente que vas a tener problemas de todas maneras después, no te tienes que confiar. Bueno, entonces la interpretación de los autores es que la extracción del cristalino claro mostró mayor eficacia y tuvo mayor costo-beneficio comparado con la iridotomía y debería considerarse como una opción de tratamiento de primera línea. Esa fue la conclusión de los autores. Bueno, ya sabrán que se levantó la controversia y entonces unos decían claro que no, y otros que sí, otros estamos sobretratando, y en esto va, ¿no? Sin embargo, hay que recordar algo. La cirugía de cristalino en un paciente con glaucoma de ángulo cerrado o cierre angular también implica ciertos riesgos y más si ya tuvo un ataque agudo. Son pacientes que pueden tener cámara estrecha, menor control endotelial, atrofia de iris, pupilas pequeñas, o sea, sí tiene también sus retos quirúrgicos. Que se disminuyen en manos expertas, claro que se disminuyen, pero sí hay mayor tasa de complicaciones. A partir de todo esto se están diseñando algoritmos como de manejo del cierre angular, de tal manera que se han publicado varios, como pueden publicar, nosotros también hicimos en nuestra clínica de glaucoma de ángulo cerrado en su momento, y bueno, ese es uno de ellos que me parece conservador dentro de lo que cabe, y por ejemplo dice, pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, pueden ser las dos cosas, le puedes extraer cristalino, lo pones signo de interrogación, como en duda, podrá ser en algunos pacientes, en algunos no, o hacer el tratamiento convencional. Si después del tratamiento convencional el paciente tiene catarata y está médicamente controlado, pues solo le quitas la catarata. Si el paciente tiene catarata pero está descontrolado, entonces puedes hacer o FACO o combinada con cirugía filtrante. ¿Qué pasa si hace tratamiento convencional, no tiene catarata, está controlado? Pues le continúa sus medicamentos. El paciente tiene el tratamiento convencional, no tiene catarata, pero está descontrolado, entonces aquí tiene las dos opciones, o FACO o trabeculectomía, dependiendo, y esto lo resalto, dependiendo de los factores oculares de ese paciente. Entonces, en la enfermedad de cierre angular, tienes que evaluar cuál es el estado angular de ese paciente, tiene o no cierre sinequial, qué control de presión tiene con lo que está tratando, cuál es su tasa de progresión. Es decir, no es lo mismo atender un paciente aquí que atender un paciente aquí, pero con daño avanzado. Y el cristalino, ¿está claro o opaco? ¿Y qué edad tiene el paciente? Para poder determinar eso. ¿Qué es lo que hay que determinar? El riesgo-beneficio. El riesgo-beneficio de cualquier procedimiento que nosotros realicemos tiene que estar muy claro para nosotros y para el paciente. Recuerden algo muy importante. Para evaluar la decisión terapéutica tienen que evaluar cuál es el potencial de apertura, si el cierre es aposicional, si tiene sinequias, cuántos son los de sinequias y si es menor de 1 año o no. Este sería así como el esquema: haces iridotomías, le haces gonioscopía, está abierto, pues sigues el tratamiento. Si está cerrado, probablemente tienes que hacer estos estudios para poder determinar cuál es el factor secundario y ofrecerle un tratamiento en consecuencia. En suma, el cierre angular es un mecanismo complejo en muchos casos. La exploración clínica es fundamental, la gonioscopía es insustituible. Se pueden requerir estudios complementarios en algunos pacientes. La evolución del conocimiento de su fisiopatología a raíz de los estudios dinámicos que se han realizado es muy importante. Y en la medida de lo posible hay que dar un tratamiento personalizado. Ahora, ángulos abiertos, aunque estrechos, pueden experimentar contacto iridotrabecular, no hay que olvidarlo. Determinar quién lo padece para tratarlo tempranamente es muy importante. Los síntomas no son una guía de detección. La iridotomía no resuelve todos los casos. Y en cuanto a la extracción del cristalino, la evidencia más sólida del tratamiento, no en todos los grupos de pacientes hay evidencia de su beneficio. En los glaucomas avanzados no hay evidencia de si vale el riesgo-beneficio. Los resultados de los estudios científicos, eso es muy importante, deben ser cautelosamente interpretados para su aplicación clínica, conocer los criterios de inclusión.
O sea, ese artículo que dice que le quita el cristalino u otro procedimiento, los criterios de inclusión, ¿mi paciente es similar a eso? ¿Puedo aplicar eso en mi paciente o no? Desde mi punto de vista, en sospecha de cierre angular, obviamente, si hay catarata y sospechas que se está cerrando el ángulo, le puedes ofrecer cirugía más tempranamente a un paciente. Está justificado porque tiene catarata. Si hay cierre angular y glaucoma con catarata, hay que decir si es combinada, si eres control de PIO. Yo digo, no en cierre angular, o sea, sin glaucoma, con cristalino claro, sin progresión o hipertensión ocular. Y en pacientes menores de 50 años también hay que considerarlo y puede ser controversial. En glaucoma avanzado, ya decíamos, o en descontrol. Muchas gracias. Vamos a pasar al break. Jaime, ven para que tu comentario. Las preguntas van a ser más tarde para pasar el coffee break. Nos están esperando ahí afuera en el jardín, en el patio. Buenos días, bienvenidas, doctoras Dueñas y Elizondo. Le tengo a todos ustedes vamos a decir, un bonus de este curso, y es que los que quieran conocer las exposiciones, tanto las permanentes como las temporales del Centro León, con solo decir que están en este curso, en la recepción le van a poner una pegatina y podrán visitar todas las instalaciones del centro. Gracias. ¿Cómo estás?